Escucha atentamente y siente el escalofrío de la noche, mientras te sumerges en las sombras de lo desconocido. Hoy te llevo a las empinadas montañas de la Sierra Madre Occidental, un lugar donde los mitos antiguos chocan con la realidad moderna y donde las almas valientes se enfrentan a las terroríficas criaturas de la noche. No te atrevas a escuchar esta historia solas, y mucho menos a oscuras. Conozcan el cuento que aterra incluso a corazones más valientes. A esta historia la llamo Sangre Eterna. En la pequeña y aislada localidad de Krill, en el estado de Chihuahua, vive nuestro protagonista, Miguel, un veterano guardabosques que ha pasado su vida lidiando con los misterios del bosque y sus criaturas. Un hombre curtido, familiarizado con los peligros de la naturaleza, pero totalmente desprevenido para el horror que estaba a punto de enfrentar. Todo comenzó cuando llegan rumores de extrañas desapariciones en las comunidades aledañas y de misteriosas figuras que se mueven en la noche. Como guardabosques, es deber de Miguel investigar. Durante sus patrullajes nocturnos, empieza a notar algo inusual. Las criaturas nocturnas del bosque parecen asustadas, rehuyen los antiguos senderos y se esconden en las sombras. Miguel finalmente se topa con el horror que ha estado persiguiendo. Se encuentra cara a cara con un hombre, si es que puede llamarse así, de palidez calavérica y ojos rojos como la sangre. Un hombre que ha caminado la tierra durante siglos, alimentándose de la vida de los mortales. Drácula ha llegado a México. En lo más profundo de las montañas, escondido en cuevas y grietas lejos de la luz del sol, Drácula espera su oportunidad. Con su antigüedad viene una astucia mortal y una paciencia sobrenatural, y está dispuesto a esperar hasta que sea seguro regresar a la superficie. Pero mientras tanto, no está inactivo. El antiguo vampiro, una vez llamado Vlad el Empalador, se siente cada vez más solo en esta era moderna. Los tiempos han cambiado y las viejas historias y temores de los vampiros han desaparecido, reemplazado por los relatos de criaturas nocturnas glamorosas y románticas. Eso le repugna y anhela que su verdadera naturaleza sea reconocida y temida. Desea encontrar a alguien a quien transmitir sus oscuros secretos, alguien que pueda llevar adelante su legado y asegurarse de que la verdadera naturaleza de los vampiros no se olvide. En las comunidades aledañas hay murmullos de un viejo sabio que vive en las montañas, un hombre que sabe secretos oscuros y antiguos. Los jóvenes curiosos e imprudentes a veces buscan a este misterioso ermitaño, y aquellos que regresan lo hacen con historias de horror y fascinación, pero algunos no regresan en absoluto. Miguel se entera de estas desapariciones y decide investigar. Así es como llega a enfrentarse nuevamente a Drácula, pero esta vez Drácula no está interesado en pelear. En cambio, le ofrece a Miguel la oportunidad de convertirse en su aprendiz. Le promete el poder de la inmortalidad, el conocimiento de los secretos oscuros de la vida y la muerte, a cambio de que Miguel se convierta en su sucesor, que mantenga vivo su legado. Aceptar la oferta de Drácula no fue una decisión tomada a la ligera. Miguel sabía que la transformación no solo sería física, sino también mental y espiritual, pero la promesa del conocimiento y el poder era demasiado tentadora, y así, con un solo mordisco, su vida mortal terminó y su existencia inmortal comenzó. La transformación fue un calvario. Su cuerpo mortal se retorció y cambió, adaptándose a la eternidad. El dolor físico era insoportable, como si cada célula de su cuerpo estuviera ardiendo, pero el tormento mental y emocional era aún peor. Recordó cada decisión que había tomado, cada error, cada pérdida. Los recuerdos de su vida humana se desvanecieron hasta convertirse en ecos distantes. Experimentó un hambre voraz, una sed insaciable de sangre que le consumía cada pensamiento y cada deseo. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a controlar su nueva naturaleza. Su mentor, Drácula, le enseñó los secretos de su raza, desde la inmunidad a las enfermedades y la capacidad de curación, hasta la habilidad de transformarse en un murciélago o neblina.
aprendiendo a moverse con la velocidad y la gracia de un depredador, y su fuerza se incrementó hasta niveles sobrehumanos. También aprendió sobre la inmortalidad, la eterna juventud y belleza que les había sido otorgada, pero con ello llegó el dolor de ver a sus seres queridos envejecer y morir, mientras él permanecía igual. La soledad se convirtió en una constante, su único compañero en la larga noche de la eternidad. Miguel aprendió también sobre el conocimiento que la inmortalidad podía otorgar. Con siglos de vida por delante, podía estudiar y aprender sobre cualquier cosa. Se volvió erudito en una variedad de temas, desde la historia y la ciencia hasta el arte y la literatura. El conocimiento se convirtió en una nueva obsesión, reemplazando la vida humana que una vez tuvo. Pero también había una desesperación que acompañaba a su nueva vida. La humanidad que una vez poseyó se desvaneció con el tiempo. Ya no se veía a sí mismo con los humanos que lo rodeaban. Solo veía presas. La empatía y el amor se desvanecieron, dejando solo un vacío. Finalmente, Miguel comprendió la verdadera naturaleza de su transformación. No solo se había convertido en un monstruo en el sentido físico, sino también en lo emocional. Aunque también el poder y el conocimiento, la inmortalidad vino con un precio alto. Su humanidad. Los siglos pasaron para Miguel, convertidos en un desfile interminable de rostros y lugares olvidados. La humanidad cambió y evolucionó, pero él permaneció constante, siempre observando desde las sombras. Sus días se llenaron con la búsqueda de conocimiento y la satisfacción de su sed insaciable. Los placeres de la vida mortal se desvanecieron en la lejanía, reemplazados por el frío y eterno abrazo de la noche. Pero incluso en su estado vampírico, Miguel no pudo evitar sentir una punzada de añoranza por la vida que había dejado atrás. Por cada nuevo descubrimiento que hacía, un doloroso recuerdo de su humanidad perdida surgía. Cada risa que escuchaba, cada puesta de sol que no podía admirar, cada aroma que ya no podía disfrutar, se convirtió en un recordatorio constante de lo que había sacrificado por la eternidad. A medida que su dolor y desesperación crecían, Miguel comenzó a cuestionar la elección que había hecho siglos atrás. ¿Valía la pena la inmortalidad si estaba destinado a pasar la eternidad solo, aislado de la raza que una vez fue la suya? ¿Podría alguna vez reconciliarse con lo que se había convertido o estaría eternamente condenado en la oscuridad? Estas preguntas comenzaron a consumirlo, y a medida que su soledad crecía, también lo hacía su desesperación. Cada noche la sombra de su antigua vida se cernía sobre él, una sombra que no podía ignorar ni escapar. Su existencia se convirtió en un tormento, un constante recordatorio de la vida que había sacrificado por el poder y el conocimiento. Finalmente, llegó un día en que Miguel ya no pudo soportar más. No podía soportar el dolor y la soledad de su existencia eterna. No podía soportar el recordatorio constante de su humanidad perdida. En un último acto de desesperación, decidió poner fin a su inmortalidad. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de siglos de agonía y desesperación. Pero incluso mientras se enfrentaba a su final, Miguel no podía evitar sentir un atisbo de alivio. Aunque había perdido su humanidad, había encontrado una forma de recuperar algo de ella, la capacidad de decidir su propio destino. Con un último pensamiento para la vida que había dejado atrás y una última mirada a la eternidad que había elegido, Miguel se expuso a la luz del amanecer. El sol, una vez su enemigo, ahora era su salvador, permitiendo el final de su tormento. Mientras el sol se alzaba en el cielo y sus rayos bañaban su cuerpo, Miguel finalmente encontró la paz que había buscado durante tanto tiempo. La desesperación y la soledad que había sentido se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de alivio y aceptación. Aunque su existencia había estado llena de oscuridad, finalmente había encontrado un poco de luz. Esta historia está inspirada en la vida de un amigo que conoció a un misterioso extranjero en las montañas de México, un hombre que parecía vivir fuera del tiempo. Espero hayan disfrutado de la historia. La reflexión que nos deja esta historia es que no importa cuánto poder o conocimiento tengamos, nada puede reemplazar las simples alegrías de la vida humana. El amor, la risa, la amistad, la belleza del amanecer son cosas que no deben ser sacrificadas a la ligera, porque una vez que se pierden, puede que nunca se recuperen.